después de criarla sola, de velar por su salud cuando era apenas una niña frágil, de privarme de ropa nueva, de comida caliente y hasta de descanso solo por verla sonreír, jamás imaginé que mi historia con mi hija terminaría con un sofá. No un sofá cómodo, ni un sofá elegido con cariño, sino uno viejo, hundido, con olor a humedad, el mismo que usaban para los perros cuando llovía. Esa fue mi recompensa. Esa fue mi cama por semanas, quizá meses, hasta que dejé de contar. Y mientras me arropaba con una manta delgada que encontré en el armario, solo podía preguntarme, ¿cómo llegué hasta aquí? A veces uno cree que el amor es suficiente. Que haber dado todo de ti garantiza que recibirás lo mismo algún día. Pero no. El amor no es un contrato con cláusulas de reciprocidad. Es una apuesta. Y la mía, tristemente, fue a perder. Yo aposté por mi hija. Aposté por su gratitud, por su ternura, por su capacidad de recordar de dónde viene. Pero cuando llegó su comodidad, su rutina, su vida armada con su esposo y sus hijos, yo me convertí en un estorbo, una sombra incómoda. Y cuando la sombra se hace muy larga, la gente prefiere alejar la lámpara. La noche en que me dijo que debía dormir en el sofá, lo dijo como si fuera algo trivial. No hubo un, lo siento, no hubo un, es solo por esta noche. Fue una orden seca, lanzada al aire como quien tira un papel que ya no sirve. Mamá, es mejor que no duermas en el cuarto. El niño se asusta contigo ahí. Yo no sabía si reír, llorar o marcharme. Pero no tenía a dónde ir. Así que me acosté. Cerré los ojos y traté de no respirar muy fuerte para no molestar. Ese fue el primer día del resto de mi nueva vida, aunque todavía no lo sabía. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Uno se adapta. Es lo que aprendí desde pequeña. Cuando no había pan, hacíamos sopa con arroz viejo. Cuando no había zapatos, caminábamos descalzas por el campo. Yo creí que estaba entrenada para resistir cualquier cosa. Pero no hay entrenamiento para el desprecio de una hija. No hay piel gruesa para esa herida. Cada noche que pasaba en el sofá era una noche en la que me sentía menos madre, menos persona. Empezaba a desaparecer entre las paredes de su casa. Nadie me preguntaba cómo dormí. Nadie me ofrecía un café. Nadie me miraba. Y sin embargo, me quedaba. Me quedaba porque todavía tenía la esperanza de que se diera cuenta. Porque me negaba a aceptar que el amor de madre no era suficiente. Porque miraba a mis nietos y pensaba que, aunque su madre me olvidara, ellos podrían recordarme. Me aferraba a sus risas, a sus juegos, a sus abrazos espontáneos. Hasta que incluso esos abrazos comenzaron a escasear. Abuela, no puede tocar eso, no te sientes ahí, que es de papá. Palabras que no venían de ellos, pero que repetían como loritos. Poco a poco, me convertí en una extraña en la casa que limpiaba cada mañana. Una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa sin que nadie me lo pidiera, escuché una conversación que me partió el alma. No sé por qué mi mamá no se vaya. No es como que nos ayuda tanto. Solo está ahí, estorbando. Esa frase me rompió. No fue un golpe. Fue una cuchilla lenta, que entró despacio y cortó profundo. Me senté en la cama, bueno, en el sofá, y me quedé ahí mirando la pared. En silencio. Me tomó unas horas tomar la decisión. No iba a suplicarle amor a nadie. Y menos a quien alguna vez sostuvo en mis brazos mientras lloraba. Al día siguiente, me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno como si nada. Dejé la mesa puesta, las camisas planchadas, las mochilas listas. Y me fui. No les dije adiós. No dejé una nota. No hice una escena. Salí con la misma dignidad con la que entré a esa casa cuando ella me pidió ayuda años atrás. Caminé por la calle sin rumbo fijo, cargando una maleta vieja con la poca ropa que me pertenecía. No lloré. Pero mis pies sabían que ya no volverían a cruzar esa puerta. Algo en mí se rompió, y a la vez, algo se encendió. No tenía un plan. Solo tenía mi silencio, mis años, y una maleta. Caminé hasta que el sol empezó a bajar y mis piernas no dieron más. Me senté en una banquita frente a una casa con jardín descuidado y una verja oxidada. Y entonces, como si el universo decidiera no dejarme caer del todo, una voz salió desde dentro: ¿Está bien, señora?
Era una vecina. Una mujer que apenas había visto un par de veces. Me ofreció agua, luego una silla. Luego una conversación. Fue la primera persona en semanas que me preguntó cómo estaba sin esperar algo a cambio. Y eso cambió todo. Lo que siguió después parecía sacado de un cuento que nadie cree. Esa mujer solitaria y generosa me ofreció quedarme unos días en su casa. Solo unos días, hasta que resolviera qué hacer. Pero los días se hicieron semanas. Yo la ayudaba con la cocina, con las compras, con el jardín. Nos reíamos de cualquier tontería. Compartíamos historias. Nos convertimos en familia sin llamarnos así. Y sin saberlo, estaba sembrando algo hermoso. Algo que el tiempo, la vida, y el destino, me devolverían con creces. Hoy vivo en esa casa. Sí, la casa justo al lado de donde mi hija me echó. Y no solo eso. Ahora esa casa me pertenece. La mujer que me abrió las puertas, que me ofreció lo que mi propia sangre me negó, me dejó su hogar. Me confió su mundo. Y aunque hay días en los que la tristeza asoma por la ventana, la mayoría del tiempo me siento en paz. Porque aprendí que uno puede perderlo todo, incluso el amor de sus hijos, pero si no pierde la dignidad, puede volver a empezar. Porque sí, mi hija me echó al sofá. Pero ahora, yo soy la dueña de la casa de su vecina. A veces me siento como un fantasma que camina entre los recuerdos de su propia vida. Yo solía tener una familia, una mesa llena los domingos, risas de niños corriendo por los pasillos, abrazos sin motivo y miradas que no necesitaban palabras. Pero todo eso se esfumó como el vapor de una olla mal tapada. Fue desapareciendo poco a poco, mientras yo me esforzaba por creer que no era así. Negarse a ver la verdad es a veces el único consuelo que nos queda cuando no estamos preparados para perderlo todo. Pero el momento en que una madre es desplazada por completo, es como si te borraran el nombre de tu propia historia. Recuerdo el primer día que entré a la casa de mi hija como invitada. Yo ya no tenía hogar, la pensión no me alcanzaba, y mi salud estaba empezando a fallar. Ella me lo ofreció con una sonrisa y me dijo, «Mamá, siempre tendrás un lugar aquí». Yo no dudé ni por un segundo. Sentí que era el círculo perfecto, ella me necesitó de niña, ahora yo la necesitaba de adulta. Pero los círculos, cuando no se cierran con amor, se convierten en lazos que asfixian. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que comenzó como una promesa de unión, se convirtió en una jaula invisible. La casa se volvió pequeña de repente. No físicamente, claro. Pero emocionalmente, cada rincón se llenó de tensión. Yo caminaba de puntillas, bajaba el volumen del televisor, comía sola en la cocina para no estorbar la cena familiar. Empecé a ocupar cada vez menos espacio, a existir cada vez menos. Y lo más triste es que lo hacía por amor. Por no molestar. Por tratar de conservar algo de ese vínculo que tanto me costó construir. ¿Cuántas veces una madre se vuelve invisible por decisión propia, solo para no perder a sus hijos del todo? El sofá era el símbolo de todo. No era solo un lugar incómodo para dormir. Era el recordatorio diario de que ya no pertenecía. Que estaba tolerada, no bienvenida. Que la misma hija que yo acuné cuando tenía fiebre y pesadillas, ahora me veía como una carga, como una figura molesta que solo debía ocupar lo estrictamente necesario. Las noches eran frías no solo por la falta de mantas, sino por la ausencia total de cariño. Nadie me deseaba buenas noches. Nadie me preguntaba si necesitaba algo. Dormía como una extraña. Y despertaba con la esperanza de que ese día fuera diferente, pero nunca lo era. Intenté hablarlo con ella una vez. Una sola vez. Le pregunté si estaba bien. Si algo la molestaba. Si quería que me fuera. ¿Sabes qué me contestó? No te pongas dramática, mamá. Ya estás grande para esas tonterías. Esas palabras todavía rebotan en mi cabeza como piedras en una cueva vacía. Me dolieron más que el desprecio, más que el sofá, más que el frío. Porque no solo me estaba negando afecto, sino que también me estaba negando el derecho a sentir. Como si envejecer significara perder también el alma. Una madre puede soportar mucho. Más de lo que uno cree. Pero hay una línea que no se debe cruzar, y esa línea es el respeto. Cuando ya no te respetan, ni siquiera como ser humano, entonces todo lo demás se vuelve inútil.
Yo había aguantado el silencio, la indiferencia, las indirectas. Pero cuando mis nietos empezaron a repetir esas actitudes, supe que ya no era solo entre ella y yo. Estaba sembrando en ellos la semilla del desprecio. Y no iba a quedarme para ver cómo esa semilla crecía con mi sombra como ejemplo. Decidí irme sin escándalos porque mi historia merecía un final digno, aunque fuera doloroso. No quería ser la señora que llora en la puerta, ni la que implora quedarse. No, mi dignidad era lo único que me quedaba intacto. Así que empaqué en silencio, sin romper nada, sin dejar un rastro de odio. Solo me llevé mi ropa, mis fotos viejas, y mi corazón hecho trizas. Porque aunque me rompieron, no permitiría que me pisotearan también. Caminé sin mirar atrás. Y créeme, ese fue el paso más difícil que he dado en mi vida. Esa caminata fue mi liberación, aunque no lo supe al principio. Sentía miedo, claro. Pero también un extraño alivio. Como si por fin me quitara un abrigo pesado que llevaba puesto por obligación. No sabía a dónde iba. No tenía dinero, ni plan, ni nadie esperando. Solo un cielo abierto, una maleta, y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, yo era dueña de mi decisión. Y eso ya era más de lo que tenía antes. A veces el primer paso hacia la libertad se da con lágrimas en los ojos y los pies cansados. El destino tiene una forma curiosa de poner a prueba tu fe justo antes de mostrarte el milagro. Me senté frente a aquella casa sin imaginar que allí empezaría una nueva historia. Que alguien, sin tener mi sangre, me daría más cariño del que había recibido en años. Esa vecina, con su bata floreada y su té caliente, fue como un faro encendido en medio de la tormenta. No preguntó demasiado. Solo me ofreció lo más valioso que uno puede dar, su tiempo y su escucha. Y ese simple gesto fue suficiente para cambiar mi mundo. Hoy, cuando miro desde mi ventana hacia la casa de mi hija, no siento odio. Tampoco tristeza. Siento una mezcla extraña de compasión y fuerza. Porque aprendí que a veces no somos rechazados por lo que hicimos mal, sino porque el corazón del otro se endureció sin que tú lo supieras. Y aunque me dolió, también me liberó. No fue ella quien me echó del todo, fue la vida quien me empujó hacia algo mejor. Porque sí, me echó al sofá. Pero esa fue la chispa que encendió mi renacer. Y ahora soy la dueña de la casa de su vecina. Yo siempre fui una madre entregada, de esas que no se guardan nada. Cuando mi hija era pequeña, trabajaba doble turno para que no le faltara el uniforme, los libros, la leche. Recuerdo que muchas veces me dormía planchando su ropa escolar mientras ella ya soñaba tranquila en su cama. Nunca me quejé. Ni cuando me enfermé y seguí yendo a trabajar, ni cuando su padre nos dejó y tuve que ser madre y padre al mismo tiempo. Mi vida giraba en torno a ella. Y cuando creció, sentí que todo había valido la pena, era una buena mujer, tenía trabajo, una familia, ¿cómo no iba a ayudarla si me necesitaba? Cuando nació su primer hijo, ella estaba desbordada. Su esposo trabajaba largas jornadas, y aunque tenía ayuda de vez en cuando, era evidente que necesitaba una mano. Yo vivía en un departamento pequeño, sola y ya jubilada. Entonces no lo dudé. Le dije que me mudaría con ella por un tiempo, que podría contar conmigo para todo. No fue por necesidad, fue por amor. Quería estar cerca de ella, de mi nieto, ayudarla con la casa, darle un respiro. Ella aceptó con entusiasmo. Recuerdo que me dijo, mamá, ¿qué haría sin ti? Esas palabras me llenaron de orgullo. En ese momento, pensé que estábamos más unidas que nunca. Los primeros meses fueron bonitos. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba al bebé cuando ella dormía o se iba a trabajar. Me sentía útil otra vez, viva. Ver a mi nieto crecer, sostenerlo en brazos, enseñarle sus primeras palabras, fue como revivir la maternidad pero con menos presión. Me sentía parte de una tribu, de una familia que crecía. Incluso con su esposo la relación era cordial. Él no hablaba mucho, pero me saludaba, me agradecía de vez en cuando. No necesitaba más. Lo importante para mí era ver a mi hija feliz y saber que ella contaba conmigo como yo siempre conté con ella. Con el tiempo, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Nada escandaloso. Solo miradas, silencios, frases dichas con otro tono. Como cuando me dijo que no cocinara tan temprano porque el olor incomoda al vecino.
o cuando el yerno hizo un comentario sobre cómo yo organizaba las cosas en la cocina. Tonterías, pensé. Detalles normales de convivencia. Pero esas cosas se repetían. Ya no era, gracias por ayudarme, sino, mamá, no te metas en todo. Empecé a sentir que mi presencia, en lugar de alivio, era peso. Y aún así seguía esforzándome por no molestar, por ser lo más invisible posible mientras seguía siendo útil. Mi relación con los nietos era mi refugio. Ellos me buscaban, me abrazaban, me llamaban para que les leyera cuentos. Eran pequeños, no entendían lo que estaba pasando, pero en sus gestos encontraba un pedazo de la ternura que ya no me daba su madre. Yo los llevaba al colegio, les preparaba la merienda, los arropaba cuando estaban enfermos. Pero incluso ese vínculo empezó a molestar. Déjalos que aprendan a estar solos, me dijo un día ella. No te apegues tanto, mamá, no es bueno. Me dolió. Como si mi cariño fuera una amenaza, como si mi amor fuera demasiado, para los hijos de mi hija. El yerno empezó a ser más frío. No me hablaba si no era estrictamente necesario. Me miraba como si invadiera algo que no me pertenecía. Una vez, sin saber que yo estaba escuchando, le dijo a mi hija, ¿hasta cuándo va a quedarse tu madre aquí? No podemos vivir todos juntos para siempre. Eso me quebró. Porque hasta entonces yo creía que, aunque no me amaran, al menos valoraban lo que hacía. Pero no. Empezaba a ser una molestia, un mueble viejo en la casa, una presencia incómoda. Y lo peor es que mi hija no lo defendió. Solo dijo, ya veremos. Desde ese día, empecé a sentir que todo lo que hacía era juzgado. Si lavaba la ropa, no lo hacía como a ellos les gustaba. Si barría, levantaba mucho polvo. Dejé de cocinar porque dijeron que ya comían otra cosa. Entonces me quedaba en mi cuarto, bueno, en el cuarto de invitados. Hasta que un día, sin aviso, lo ocuparon con una visita de la familia del yerno. Y ahí fue cuando llegó la primera señal grave de desprecio. Esa noche me dejaron una manta y me dijeron que podía dormir en el sofá. Lo dijeron como si fuera lógico, como si no fuera algo humillante para una madre. Esa noche no dormí. Di vueltas toda la madrugada. No por el sofá duro ni por el frío, sino por la sensación de haber sido empujada fuera de mi lugar sin derecho a protestar. Pensé en irme. En buscar un lugar para alquilar, aunque fuera pequeño. Pero no tenía suficiente dinero, y mi pensión apenas me alcanzaba para cubrir los medicamentos. Me sentí atrapada. Entre el miedo y el orgullo. No quería irme como una fracasada. Todavía albergaba una esperanza, que mi hija se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Que volviera a ser la niña que me abrazaba con los ojos cerrados. Los días siguientes fueron peores. El sofá ya no fue una excepción. Se convirtió en mi cama. Nadie me ofreció otra solución. Nadie me preguntó si estaba bien. Yo solo veía pasar las rutinas como una figura extraña. Mi hija hablaba con su esposo, jugaba con los niños, planeaba salidas. Yo no estaba incluida en nada. Era como un cuadro viejo colgado en una pared que nadie mira. Me dolía. Pero también me estaba preparando, sin saberlo, para algo mayor. Para el momento exacto en que ya no dolería tanto irme, y empezaría a doler quedarme. Y entonces llegó la frase final. La que marcó el punto de no retorno. Una noche cualquiera, mientras acomodaba las mochilas de los niños, mi hija me miró sin siquiera dejar lo que estaba haciendo y dijo, mamá, ya basta. Esta casa no es un hotel. Si te vas a quedar, al menos no estorbes. Y ya sabes, el sofá sigue siendo tu lugar. Así, sin una gota de ternura. Sin recordar ni un solo sacrificio de mi vida. Me quedé de pie varios minutos, con el corazón desbordado y los ojos secos. Porque el dolor, cuando es tan grande, ni siquiera permite llorar. Ese fue el final. O al menos, eso creía yo. Los días empezaron a parecerse entre sí. Me despertaba con el ruido de la cafetera, me levantaba del sofá despacio para que no crujiera, y me escondía en la cocina o el baño para no molestar. Había dejado de tener rutinas propias. No desayunaba si ellos ya habían ocupado la mesa, no veía televisión si los niños estaban usando el living, no hablaba por teléfono si alguien estaba en casa. Había aprendido a borrar mi presencia, como si vivir fuera pedir disculpas por existir.
Nadie me lo dijo con palabras, pero los gestos eran gritos. La indiferencia, la impaciencia, el desprecio disfrazado de cortesía. Comencé a sentirme culpable por cosas que antes hacía con amor. Me detenía antes de cortar verduras, preguntándome si estarían bien con el almuerzo. Dejé de lavar la ropa porque escuché que se quejaban de que usaba mucho detergente. Una vez le cosí un pantalón roto a mi nieto y mi hija lo tiró a la basura porque ya tenía otro nuevo. Cada pequeño acto de cariño era rechazado con frialdad. Me di cuenta de que no solo no necesitaban mi ayuda, tampoco querían mi afecto. Me estaban apagando lentamente. Y lo más doloroso era que yo aún me aferraba a quedarme. A veces me preguntaba en qué momento exacto se rompió el vínculo. Si fue cuando me mudé, o mucho antes. Tal vez nunca lo había construido bien. Quizás mi hija solo me necesitó cuando era niña, pero no aprendió a quererme como adulta. Pensaba en todo lo que hice, dejar de salir, de tener pareja, de gastar en mí, todo para ella. Y ahora era una sombra en su casa, viviendo a su ritmo, a su antojo, sin voz. Lo peor no era la soledad. Era la humillación cotidiana. El saber que quien más amaste es quien menos te valora. Un día, sin querer, escuché una conversación entre mi hija y su esposo. Ella decía, ya no sé cómo sacarla sin que quede como una mala hija. Si le digo algo, seguro se hace la víctima. Él respondió con frialdad, dale una fecha. O simplemente déjala sola. Eventualmente se irá. Aquellas palabras fueron puñales. No por el contenido, sino por el tono. La seguridad con la que hablaban, como si yo no fuera una persona. Como si fuera una caja olvidada en la sala que estorba. Me senté esa noche en el sofá, con el pecho apretado. No dormí. Solo pensaba, ¿en qué fallé? Empecé a ver en los ojos de mis nietos una distancia que antes no existía. Tal vez estaban confundidos. Tal vez repetían actitudes sin entenderlas. Pero ya no corrían hacia mí como antes. Se acostumbraron a verme en el sofá. A que mamá me regañara delante de ellos. A que papá me ignorara. Cuando uno de ellos me dijo, abuela, ¿por qué no tienes cuarto?, sentí un nudo en la garganta. No supe qué responder. ¿Cómo se le explica a un niño que el amor no siempre es correspondido, ni siquiera entre padres e hijos? Solo lo abracé. Porque eso era lo único que todavía sabía hacer. Mis amigas me llamaban de vez en cuando. Les decía que todo estaba bien. Que estaba acompañando a mi hija, que ayudaba con los chicos. Mentía. Porque decir la verdad me avergonzaba. ¿Cómo explicar que mi propia hija me echó del cuarto? ¿Cómo contar que dormía en el sofá como una invitada no deseada? Me daba vergüenza, sí. Porque una madre nunca espera terminar así. Yo pensaba que al envejecer tendría al menos un poco de gratitud. Pero aprendí que la gratitud no se exige, ni se compra, y a veces tampoco llega. En algún momento dejé de hablar. Me limité a responder con monosílabos. A evitar el contacto visual. Porque cada palabra podía ser malinterpretada. Si decía algo sobre los niños, era meterme donde no me llaman. Si daba una sugerencia, era imponer mis formas antiguas. El silencio fue mi refugio. Un silencio espeso, cargado, pero menos doloroso que el rechazo directo. Observaba la vida desde mi rincón. Veía a mi hija reír con sus amigas, al yerno mirar su celular sin levantar la vista, a los niños crecer sin que yo pudiera ser parte real de sus días. Y cada noche, ese sofá se volvía más duro, más frío, más humillante. La gota final llegó un sábado por la tarde. Habían organizado una comida familiar con la familia del esposo. Cociné sin que me lo pidieran, como siempre. Preparé mi famoso guiso de lentejas. Cuando llegaron los invitados, mi hija me miró y dijo, mamá, mejor no te mezcles. Quédate aquí y descansa. Me encerraron, literalmente, en el cuarto de los niños. Yo escuchaba las risas, los brindis, la música. Nadie me llamó. Nadie me ofreció un plato. Ni siquiera un saludo. Era una intrusa en la casa donde yo había criado a su dueña. Esa noche, mientras recogía los platos sucios sola, decidí que algo tenía que cambiar. La noche siguiente, con la casa en silencio,
Me senté en el sofá sin prender la luz. No sabía a dónde ir ni cómo empezar. Solo sabía que no podía seguir así. Que ya no se trataba de orgullo, sino de supervivencia. Porque me estaba apagando. Me dolía todo, el cuerpo, el alma, los recuerdos. Pensé en escribirle una carta. En desaparecer. En salir con lo puesto. Pero también pensé en mí. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿qué quiero yo? ¿Qué merezco? Y fue en ese instante de silencio absoluto donde, por primera vez en años, empecé a escucharme a mí misma. El invierno llegó sin permiso. Y con él, el frío se coló por las ventanas de la sala como un recordatorio constante de lo sola que estaba. Dormía en ese sofá estrecho, envuelta en una manta fina que ya no abrigaba como antes. Cada noche era una lucha contra la incomodidad, los calambres y la tristeza. Lo que más dolía no era el cuerpo, era el alma helada. Saber que en una casa con 3 habitaciones, la madre dormía como una intrusa. Y nadie, ni siquiera una vez, se acercó a preguntarme si necesitaba otra manta. Ni una taza de té. Ni un ¿estás bien, mamá? Una madrugada escuché sus voces desde la cocina. Yo fingía dormir, pero estaba despierta, como casi siempre. Ella le decía a su esposo que estaba harta de mi presencia. Que no podía vivir en paz, que yo hacía ambiente pesado. Él, como siempre, respondía con frases hirientes, pero prácticas, pues que se vaya. Ya crió a su hija, ¿no? Que busque su lugar. Me quedé inmóvil, con el pecho apretado y los ojos clavados en el techo oscuro. Quise llorar, pero no salieron lágrimas. Porque había algo más fuerte que el llanto, la decepción. Era oficial. En esa casa ya no había amor. Solo tolerancia forzada. Los nietos también empezaron a cambiar. No fue culpa de ellos. Eran niños, esponjas de lo que veían y escuchaban. Si la madre me ignoraba, ellos también. Si el padre decía, la abuela es muy entrometida, ellos lo repetían sin entender. Uno de ellos, un día, me dijo mientras yo servía el desayuno, mamá dice que tú estás aquí porque no tienes a dónde ir. Me quedé quieta, con la cuchara en el aire. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como se dice que hoy llueve o que mañana es martes. La naturalidad de esa frase fue lo que me hizo más daño. Se había convertido en verdad para todos. Intenté recuperar algo de dignidad. Empecé a salir por las tardes, a caminar por el parque. Fingía que tenía cosas que hacer, que no era una sombra dentro de la casa. Compraba pan aunque no hiciera falta, solo para que me vieran cruzar la calle con una bolsa y pensaran que aún era útil. Pero al regresar, todo era igual. Silencios. Miradas. Y esa maldita frase que una noche me dejó sin aire, mamá, creo que deberías buscar otro lugar para vivir. Me lo dijo sin levantar la voz. Como si me sugiriera comprar otra marca de jabón. Como si no acabara de darme una puñalada al alma. No respondí. No supe qué decir. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Era la primera vez en mucho tiempo que me veía de verdad. Vi una mujer vieja, cansada, con la espalda encorvada por el peso del desprecio. Una mujer que alguna vez fue fuerte, decidida, alegre. Pero ahora parecía otra. Alguien que esperaba permiso para existir. Me senté en el inodoro, en silencio, y ahí tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a rogar. No iba a mendigar amor. Porque si lo que tenía que hacer era irme, lo haría. Pero lo haría con dignidad. Como me enseñaron mis padres. En silencio. Esa noche no dormí. Ordené mis pocas cosas sin hacer ruido. Doblaba la ropa con cuidado, como si eso hiciera menos triste la despedida. No quería despertar a nadie. No porque les importara, sino porque no quería enfrentar esa escena. No quería que me vieran como una anciana despechada o patética. Me puse mi abrigo más viejo, el mismo que usaba cuando iba a trabajar de madrugada en mis años jóvenes. Lo sentí como una armadura. Y en una bolsita metí lo poco que me quedaba de valor, una foto de mi hija de niña, una carta de mi madre ya fallecida, y la voluntad de empezar desde cero. Antes de salir, pasé por la habitación donde dormían mis nietos.
Abrí la puerta muy despacio. Estaban dormidos. Les acaricié la frente, una vez. No los desperté. No quería explicarles nada. Porque ellos, aunque ahora me ignoraran, no eran culpables. Eran parte del dolor, pero no la causa. Les susurré un adiós apenas audible. Fue como arrancarme una parte del pecho. Luego miré la puerta de mi hija. No la abrí. No dije adiós. Porque el adiós ya me lo habían dicho muchas veces, en cada indiferencia, en cada gesto, en cada frase hiriente. Y salí. El aire de la madrugada me golpeó en la cara como una bofetada fría. Caminé sin rumbo fijo, por calles vacías, con las luces titilando en las veredas. Cada paso era una mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que dejaba atrás. Alivio por dejarlo, aunque fuera tarde. No sabía a dónde ir. No tenía plan. Solo sabía una cosa, no volvería a dormir en ese sofá. No volvería a rogar amor. No volvería a pedir espacio en una casa que una vez fue mía, pero que ya me había expulsado sin decirlo. Me senté en una plaza, en una banca helada, con la bolsita sobre las piernas. Y me puse a pensar. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Tal vez una pensión. Tal vez un albergue temporal. Tal vez alguna amiga que aún me recordara. Pero lo más importante era otra cosa, tenía que empezar a recordar quién era. Yo no era solo la madre de alguien. Yo era una mujer. Una persona. Y mientras veía el cielo amanecer lentamente, sin darme cuenta, empecé a llorar. Lloré en silencio, como había vivido los últimos años. Pero esta vez no era por tristeza. Era una despedida. Y en ese llanto, algo nuevo comenzaba a nacer. La mañana siguiente me encontró en la misma banca de la plaza. El frío seguía allí, pero dentro de mí algo se había movido. No sabía si era valentía o simplemente resignación, pero había dejado de tener miedo. Empecé a caminar por el barrio como si fuera una turista en mi propia ciudad. Observaba las casas, los árboles, los rostros de la gente. Nadie me conocía. Nadie me debía nada. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tampoco le debía explicaciones a nadie. No era la madre de, ni la suegra de, ni la abuela de. Era solo una mujer mayor, con una historia rota a cuestas, pero todavía con pasos por dar. Busqué una cafetería que abría temprano. Entré más por el calor que por el hambre. Pedí un té y me senté en una esquina, lejos de todos. Me temblaban las manos. Aún tenía esa sensación de haber hecho algo malo, de haber abandonado el hogar. Pero, ¿qué hogar?, me pregunté. ¿Desde cuándo un lugar se convierte en hogar si solo duele? Revisé mi bolso buscando monedas, y encontré una nota arrugada que había olvidado. Era la dirección de la señora Clara, una vecina amable que había vivido enfrente de mi hija y que siempre me saludaba con afecto. Fue como una señal. Me la había dado semanas atrás, por si necesitaba hablar. Y en ese momento, hablar era lo único que quería. Caminé hasta su casa despacio, sin estar segura de qué le iba a decir. Toqué el timbre con la esperanza de que no respondiera. Pero lo hizo. Me miró, sorprendida, pero con una calidez que no había sentido en años. «Doña Lucía, ¿está bien?» Me quebré en el umbral. No hacía falta explicar nada. Ella me hizo pasar sin preguntas. Me ofreció una silla, un vaso de agua, y ese tipo de silencio que no incomoda, sino que acompaña. En cuestión de minutos, me escuchó entera. Me dejó llorar sin juzgar. Y luego, simplemente dijo, «Aquí hay espacio. No es mucho, pero es tuyo si lo necesitas». Me quedé unos días en una habitación sencilla, con una cama de colchón firme y una ventana por donde entraba el sol de la mañana. No tenía lujos, pero tenía algo que en la casa de mi hija había perdido hacía mucho: paz. Doña Clara era viuda y vivía sola desde hacía años. Nos entendimos sin decir demasiado. No me trataba como una carga, ni como una sombra. Me preguntaba qué quería desayunar. Me pedía ayuda para regar las plantas. Me contaba sus historias con una risa suave, y poco a poco yo también comencé a hablar más. A reír bajito. A recordar que aún tenía voz. Una tarde, mientras barría la entrada,
vi a mis nietos cruzar la calle. Iban de la mano de su madre, mi hija. Ella me vio. Se detuvo. No dijo nada. Solo me observó con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Tal vez no entendía por qué estaba ahí, justo al lado. Quizá le incomodaba que no hubiera hecho drama, que no hubiera gritado ni llorado al irme. Yo solo levanté la escoba en señal de saludo. Ella desvió la mirada. Pero uno de los niños me reconoció. Me saludó tímidamente con la mano. Fue apenas un segundo. Pero bastó para llenar de calor el hueco que aún dolía. Los días pasaban lentos pero tranquilos. Ayudaba a Clara con la casa, cocinábamos juntas, leíamos revistas viejas o simplemente escuchábamos la radio. No era una vida emocionante, pero era mía. Y sobre todo, era una vida sin miedo. Empecé a escribir en un cuaderno. Pensamientos, recuerdos, reflexiones. Era como reconstruirme desde dentro. Recordé que antes me gustaba pintar. Clara me dio unas acuarelas que tenía guardadas. Empecé a hacer pequeños cuadros, flores, ventanas, paisajes. Nada del otro mundo. Pero cada pincelada era un acto de rebeldía contra la tristeza. Todavía estoy aquí. Un día, Clara me contó que estaba pensando vender la casa. Le costaba mantenerla sola. Había tenido ofertas, pero todas eran especuladores que querían comprarla para demolerla. Me miró, sonriendo con picardía, y me dijo, ¿y si nos asociamos? Yo tengo la casa, y tú tienes ganas de vivir. Podríamos hacer algo juntas. Un pequeño hogar para mujeres como nosotras, que ya criaron, que ya sufrieron, pero que aún quieren vivir con dignidad. Al principio pensé que bromeaba. Pero su mirada era seria. Clara no me ofrecía caridad. Me ofrecía una segunda oportunidad. Esa noche no pude dormir. Caminé por el patio con la luz de la luna acariciando las baldosas. Me pregunté si era posible comenzar a los 60 y tantos. Si el dolor se podía transformar en algo nuevo. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había aprendido. Ya no quería volver atrás. No quería forzar vínculos rotos. Quería construir algo nuevo. Algo mío. Y por primera vez, el miedo no me paralizaba. Me daba impulso. Clara me estaba tendiendo la mano, y yo estaba lista para tomarla. Al amanecer, le dije que sí. Le dije que me parecía una locura hermosa. Que no sabía si funcionaría, pero que quería intentarlo. Clara se rió con esa risa suya que suena a ternura. Me abrazó con fuerza. Y ahí, en medio de una cocina modesta, con olor a pan tostado y café recién hecho, sellamos un pacto entre mujeres que se niegan a rendirse. Ese fue el día en que empecé a dejar de ser la madre que echaron al sofá, y empecé a convertirme en la mujer que decidió ponerse de pie. Con los días, Clara y yo nos convertimos en una especie de pequeñas osías de la rutina. Nos levantábamos temprano, preparábamos el desayuno en silencio mientras afuera cantaban los gorriones. Yo barría el frente mientras ella regaba las plantas. Después, nos sentábamos juntas a tomar café en el porche, como si hubiéramos hecho eso toda la vida. No necesitábamos hablar mucho. Había algo sagrado en ese tipo de compañía tranquila. Nos mirábamos y sabíamos que no estábamos solas. Clara no me trataba como una huésped. Me trataba como alguien que tenía un lugar. Y eso, después de tanto dolor, era más valioso que cualquier palabra bonita. Nuestra relación creció con pequeños gestos, un té servido sin pedirlo, una receta compartida de memoria, una manta tejida entre dos mientras llovía afuera. Clara comenzó a confiar en mí más allá de lo cotidiano. Me mostró su cuarto con todos sus recuerdos, fotos en blanco y negro, cartas amarillas, reliquias familiares. Me habló de su juventud, de su esposo, de cómo enviudó temprano y aprendió a sostenerse sola. Nunca tuvo hijos. Solo una hermana que ya no vivía. Por eso hablo tanto contigo, me dijo una tarde. Porque me hace sentir que aún tengo a alguien. Y yo, en silencio, pensé lo mismo. A veces caminábamos hasta la tienda de la esquina. La gente del barrio ya nos conocía. Las señoras del porche, decían. Yo, que meses atrás no tenía un techo propio, ahora me sentía parte de algo.
Clara incluso me dio un pequeño espacio en su jardín para que plantara lo que quisiera. Sembré albahaca, lavanda y pensamientos. Me dijo que las flores que uno cuida con amor nunca mueren. Y yo, sin saberlo, estaba aprendiendo a florecer de nuevo. Me sentía viva, útil, vista. Pero lo más importante, me sentía querida, sin condiciones. Un día Clara me entregó una carpeta azul. Por si me pasa algo, dijo. Dentro había papeles, su testamento, su seguro médico, y una carta con mi nombre. Me negué a aceptarlo. Le dije que no hablara así. Que aún le quedaban muchos años. Pero ella insistió con una sonrisa suave. Tenerte aquí me ha dado paz. Y sé que si algún día me falta el aliento, tú sabrás qué hacer. No tengo a nadie más, Lucía. Nadie. Me senté en silencio, con la carpeta en las manos. No sabía qué decir. Solo le prometí que la cuidaría como ella me estaba cuidando a mí. Pasaron algunas semanas. Todo parecía normal. Hasta que una mañana, Clara no bajó a desayunar. Subí a su habitación y la encontré dormida, o eso creí. Pero su cuerpo estaba frío, su rostro sereno. Parecía que se había ido en paz, como quien se despide de un día perfecto. Me quedé parada frente a ella, sin poder moverme. El silencio en la casa se volvió inmenso. Era un adiós que me rompía, pero también me llenaba de gratitud. Porque Clara no se fue sin dejar algo inmenso detrás, el hogar que me devolvió la vida. El velorio fue íntimo. Algunos vecinos, el párroco, y yo. Nadie más. Le puse en el ataúd una flor de lavanda y un sobre con una carta que le escribí esa misma mañana. Le di las gracias por devolverme la dignidad, por hacerme sentir visible otra vez. Y por haberme enseñado que la familia también se elige. Mientras bajaban el ataúd, sentí que algo nuevo comenzaba. Clara se iba, sí, pero me dejaba una misión: vivir. Vivir con plenitud, con propósito, con la frente en alto. Porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes cuando una de las suyas cae, continúan. Días después, el notario me llamó. Me leyó el testamento con voz firme y neutral. Clara me había dejado su casa. Todo. Me quedé muda. Me temblaban las manos mientras firmaba los documentos. Yo, que había dormido en un sofá roído como un estorbo, ahora tenía un techo con mi nombre. Pero más que una propiedad, era un símbolo. Era un acto de amor. Era la prueba de que incluso en la etapa más tardía de la vida, la suerte puede cambiar. Que no se necesita sangre para ser familia. Se necesita lealtad, respeto y cariño verdadero. Lo más impactante fue esto: la casa de Clara estaba justo al lado de la de mi hija. Puerta con puerta. Balcones que se miraban. Ventanas enfrentadas. Al principio me costó asimilarlo. Me pregunté si era una ironía del destino o una lección. Pero luego entendí que no era ninguna de las dos. Era justicia poética. Clara me había dejado donde tenía que estar, no para vigilar ni para vengarme, sino para recordarle a mi hija, todos los días, que el amor que se descarta, a veces florece justo al lado. Y que la dignidad no se mendiga. Se construye. No busqué confrontarla. No golpeé su puerta. No pedí explicaciones. Me dediqué a arreglar el jardín, a pintar las paredes, a restaurar los muebles de Clara con el mismo cuidado con que ella me reconstruyó a mí. Algunas veces, al mirar por la ventana, notaba que mi hija me observaba desde la suya. A veces bajaba la cabeza. Otras veces simplemente cerraba la cortina. No sabía lo que pensaba. Pero yo sí sabía lo que sentía: paz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa. Había pasado por la sombra, y ahora me bañaba en mi propia luz. Y así, sin buscarlo, me convertí en la mujer que una vez mi hija despreció, pero que ahora vivía con la frente en alto a pocos pasos de su puerta. La mujer que no pidió permiso para existir. La mujer que transformó el rechazo en una casa llena de flores, de historias, de memoria. Porque la vida me quitó muchas cosas, pero también me enseñó a no rendirme. Y en la casa de al lado, donde una vez solo hubo dolor, ahora florece cada mañana una vida nueva. La mía. La noticia no tardó en cruzar la calle. Una vecina, sin querer o con toda la intención,
le comentó a mi hija que yo ahora era la nueva dueña de la casa de Clara. Que Clara me la había dejado en testamento. Que estaba arreglando el jardín, pintando la fachada y que cada mañana se escuchaba música suave saliendo por las ventanas. Al principio, mi hija se rió. ¿Mi madre, viviendo ahí, en esa casa vieja? La burla se le notaba en los labios. Lo veía desde el porche. Comentaba con su esposo como si yo fuera un chiste. Pero el tiempo, como siempre, hace lo suyo. Poco a poco, la risa fue bajando de tono. Ya no se reía tanto cuando pasaba frente a mi jardín, ahora lleno de flores. Dejé que la lavanda creciera alta, que los pensamientos hicieran colores y que el rosal renaciera en primavera. Pinté la reja de blanco y colgué una campana de viento que sonaba dulce con la brisa. Empezaron a pasar vecinos. Me saludaban. Me pedían consejos de jardinería. Algunos traían pan o mermeladas. Una señora incluso me pidió que cuidara de su nieta un par de tardes. Yo acepté con gusto. La casa, que una vez estuvo callada, se llenaba ahora de risas, conversación y dignidad. Mi hija miraba todo desde su ventana. Cada día, más callada. Su marido también. Ya no había burlas. Solo esa incomodidad que viene cuando uno se da cuenta de que el desprecio no hundió a la otra persona, sino que la empujó a florecer. Mis nietos pasaban frente a la reja y a veces saludaban. Uno incluso me dejó un dibujo enrollado, un sol, una casa con flores y una señora con cabello blanco. Lo guardé como un tesoro. No dije nada. No toqué su puerta. No les pedí que volvieran a mí. Porque ahora sabía que el amor real no se implora. Se gana. Una mañana, ella cruzó la calle. Tocó mi puerta. Abrí con calma. Me dijo que quería hablar. Que quizás había sido muy dura. Que no esperaba que las cosas se pusieran así. Le respondí con cortesía, pero sin abrir la puerta del todo. Le ofrecí un té en el porche. Se sentó nerviosa, mirando a todos lados, como esperando que saliera un reclamo. Pero no había reclamos. Solo silencio. Y flores. Y dignidad. Le pregunté cómo estaban los niños. Me respondió con frases sueltas. Luego hizo una pausa y bajó la voz. Mamá, yo no sabía que Clara te dejó la casa. Asentí. Le conté lo esencial, sin adornos. Que Clara y yo nos hicimos amigas. Que me dio un techo, una mano, y después, una herencia que no era solo ladrillos. Era respeto. Era hogar. Mi hija me miraba como si no me reconociera. Como si la mujer frente a ella no fuera la misma a la que un día le dijo que durmiera en el sofá. Quiso llorar, pero no lo hizo. Dijo que se sentía confundida. Que no esperaba verme así, tan bien. Pareces otra persona, murmuró. Y le respondí con serenidad, no soy otra persona. Soy la misma. Solo que ahora me escucho a mí misma. Ella empezó a venir con más frecuencia. A veces con excusas tontas, que si le faltaba azúcar, que si los niños querían saludar. Yo la recibía con educación, pero con límites. No por rencor, sino por respeto propio. Ya no era la madre que esperaba migajas. Era una mujer entera. Cuando me preguntó si quería volver a su casa a cenar algún día, le dije con una sonrisa suave, no hace falta. Aquí tengo mi mesa. Y la invité a sentarse en mi jardín, si alguna vez quería conversar como dos adultas. No como madre e hija. Sino como dos mujeres que tienen aún mucho que aprender una de la otra. Los niños empezaron a acercarse más. Jugaban en mi vereda, a veces se sentaban en los escalones a comer galletas que les horneaba. Yo no les hablaba mal de su madre. No tenía necesidad. Les contaba cuentos, les enseñaba a plantar semillas. En sus risas encontré un consuelo que no sabía que necesitaba. Ellos no me preguntaban por qué vivía ahí. Para ellos, yo era simplemente la abuela que hacía limonada y sabía canciones viejas. Y eso me bastaba. Porque el amor no siempre viene de donde esperamos, pero cuando llega, se reconoce. Mi hija, con el tiempo, dejó de justificarse. Un día me dijo que había cometido errores. No pedí disculpas. No las exigí.
Solo le respondí, todos los cometemos. Lo importante es lo que hacemos después. Ella bajó la cabeza. Me ofreció ayuda con algo del techo. Le agradecí, pero le dije que ya había contratado a alguien. Porque sí, podía aceptar gestos, pero no dependencias. La diferencia era sutil, pero crucial. Me respetaba más cuando no me necesitaba. Y yo la respetaba más ahora que no me buscaba por culpa, sino por conciencia. Y así fue como el silencio entre nosotras se llenó, poco a poco, de una nueva forma de comunicación. Ya no desde la dependencia ni desde la obligación, sino desde la elección. Ella me veía distinta. Más firme, más feliz. Y tal vez por eso, empezó también a verse distinta a sí misma. A ser más amable con los niños. A involucrarse en cosas del vecindario. No sé si fue por mí. No lo necesito saber. Pero a veces, sin decirlo, una madre también educa con su ausencia. Con su renacimiento. Con su dignidad recuperada. Ahora, cada mañana, riego mis flores con la misma paciencia con la que regué mi amor propio. Miro la casa de al lado, no con rencor, sino con compasión. Porque entendí que el dolor que me causaron no definió mi historia, pero sí me dio la fuerza para escribir un nuevo capítulo. Soy la mujer que un día fue echada al sofá. Pero también soy la mujer que floreció en la casa vecina. La que no gritó, no rogó, no se quebró. Solo se fue. Y regresó, no como sombra, sino como luz. Muchas veces en la vida creemos que el amor es un río que siempre fluye hacia nosotros, que si damos cariño, recibiremos cariño a cambio. Pero la verdad, a veces, es más dura, el amor que uno entrega no siempre vuelve, ni siquiera de la persona que más esperábamos. Aprendí que no puedes forzar afecto, ni obligar a nadie a valorarte. Eso duele. Duele más que cualquier golpe físico. Pero también descubrí algo mucho más valioso. Cuando la vida te empuja al rincón más oscuro, no es un castigo, sino una señal. Una invitación a mirar hacia otro lado, a encontrar un camino que no habías visto antes. Me eché en ese sofá frío, sintiéndome invisible, como si fuera un mueble viejo que sobra en la casa de mi propia hija. Escuchaba palabras que atravesaban el alma, miradas que me atravesaban el pecho, y a veces hasta los niños me ignoraban, repitiendo el desprecio que aprendían de sus padres. En esos momentos pensé que ya no tenía lugar en el mundo, que mi historia había terminado. Pero fue justo en ese fondo donde encontré la fuerza para decidir, no me iba a quedar a mendigar cariño ni a rogar por un poco de respeto. Cuando me fui, sin hacer drama, sin alzar la voz, sin buscar culpables, sentí que algo en mí empezaba a cambiar. No era solo la mudanza física, sino la mudanza del alma. Encontré refugio en una vecina que no tenía lazos de sangre conmigo, pero que me ofreció un lugar en su vida y su hogar. Aprendí que la familia no siempre se construye con apellidos, sino con gestos, con confianza, con amor que no pide nada a cambio. Esa casa junto a la de mi hija fue el símbolo de mi renacimiento. Cuando Clara falleció y me dejó su casa, no lo vi como una fortuna material. Lo vi como un acto de amor puro. Me dejó un techo, sí, pero sobre todo me dejó la posibilidad de volver a ser dueña de mi vida. De levantar la cabeza cuando pasara frente a la casa de mi hija, y mostrar que la dignidad no se pierde, aunque intenten arrancártela. Que el amor propio es el mejor legado que uno puede dejarse a sí mismo, y que no depende del perdón ni de la aceptación de los demás para florecer. Mi hija al principio se burló, pero pronto la burla se transformó en silencio incómodo. Se dio cuenta, sin palabras, de que yo ya no era la mujer que dejó caer. Que estaba feliz, que tenía amigos, que era respetada en el barrio. No hubo necesidad de gritar, de humillar ni de exigir. Solo mi presencia firme, tranquila, serena. Y ese es el poder de la dignidad, no se impone con violencia, se construye con acciones, con respeto, con amor propio inquebrantable. Hoy quiero que entiendan algo muy importante, no importa cuántas veces te digan que no eres suficiente, que no tienes lugar, que eres un estorbo. No te creas eso. Porque la vida tiene una forma extraña de devolvernos la justicia, no siempre donde la esperamos, pero sí donde más importa. En ese rincón que parecía el fin, encontré el principio de mi verdadera historia. Y ese es el mensaje que quiero dejarles, nunca dejen que nadie les haga sentir menos. Porque siempre hay un camino hacia la luz, incluso cuando la oscuridad parece total.
Si pudiera hablarle a mi hija hoy, le diría que el amor no se mide en gestos grandilocuentes ni en palabras perfectas. El amor es respetar, es valorar, es ver a la otra persona en su totalidad, no solo cuando te conviene. Pero también le diría que aunque ella no me vio en ese momento, yo seguí adelante. Que no la odio, ni guardo rencor. Solo aprendí que merezco vivir en un lugar donde se me quiera y se me respete. Y que ese lugar, a veces, está justo al lado de quien te cerró la puerta. Recuerdo una frase que me marcó para siempre: no hay castigo más duro que ver a quien despreciaste levantarse justo frente a tus ojos. Y eso es verdad. Porque el dolor más grande no es la soledad ni el rechazo, sino la sorpresa de encontrarte con la fuerza de quien creías quebrada. Por eso hoy, frente a esta cámara, frente a ustedes, quiero decirles: levántense. No importa cuántas veces caigan, ni cuántos sofás fríos los esperen. La fuerza está en ustedes. En su corazón. En su alma. El final de mi historia no fue el sofá ni la indiferencia. Fue esta casa, este jardín, esta luz que hoy me acompaña. Y si hay algo que aprendí, es que no hay edad para renacer. No hay momento en la vida en que uno esté condenado a la oscuridad. Siempre se puede buscar una vecina amable, un nuevo amigo, un nuevo comienzo. La vida no termina cuando te cierran una puerta. Empieza cuando decides abrir una ventana y mirar hacia el sol. Así que, a todas las personas que me escuchan hoy, les dejo esta última reflexión: el amor es hermoso, pero no siempre justo. Y está bien. Porque nosotros somos mucho más que la respuesta de los demás. Somos capaces de transformar el rechazo en oportunidad, la tristeza en crecimiento, y la soledad en un hogar lleno de luz. Mi historia es prueba viva de que el final feliz no siempre es lo que esperamos, pero puede ser mucho mejor. Gracias por escucharme. Gracias por creer que siempre, siempre, hay un camino hacia adelante. Después de todo lo vivido, muchas personas me preguntan si perdoné a mi hija. Y la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. El perdón para mí no es olvidar, ni fingir que nada pasó. Es liberar el corazón del peso del resentimiento para poder avanzar sin rencores que lastiman más a quien los carga. Perdoné, sí, pero a mi manera, sin buscar reconciliaciones forzadas, sino aceptando que cada uno tiene su camino y su tiempo. El perdón verdadero es un acto de amor propio, no un regalo que se da para complacer a otro. Los nietos, en cambio, siempre fueron mi alegría silenciosa. A pesar de las frías actitudes de sus padres, ellos no entendían la distancia emocional que se había instalado. Con ellos nunca guardé rencor. Les abrí mi casa y mi corazón sin condiciones. Los vi crecer, los acompañé en sus pequeños logros y caídas, les enseñé que la familia es algo que se construye con cariño, no solo con sangre. Ellos fueron el puente que, sin saberlo, mantuvo un hilo invisible entre mi hija y yo. Y aunque el vínculo nunca volvió a ser igual, esos niños me recordaron que el amor puede sobrevivir en formas inesperadas. Lo que aprendí, quizá la lección más valiosa, es que la dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarnos si no se lo permitimos. La vejez no es sinónimo de dependencia ni de invisibilidad. Ser mayor es un privilegio que trae consigo la oportunidad de reinventarse, de escoger la compañía, de construir un hogar donde se nos respete y se valore nuestra experiencia. Aprendí a escucharme, a confiar en mis instintos, y a no temer soltar aquello que me hacía daño, aunque llevara años aferrada a ello. Soltar fue la parte más difícil. Soltar expectativas, soltar el deseo de control, soltar la idea de que el amor debe ser correspondido tal como uno lo da. Pero cuando logré soltar, sentí que una carga enorme se iba de mi pecho. Descubrí que soltar no significa rendirse ni renunciar, sino aceptar que algunas cosas no dependen de nosotros. Y que la verdadera libertad viene cuando dejamos de intentar encajar en moldes que no fueron hechos para nosotros, para vivir auténticamente nuestra propia verdad. En esta etapa de mi vida, mi independencia es mi mayor logro. No solo la independencia económica que me da la casa que heredé, sino la independencia emocional que construí paso a paso. Soy dueña de mi espacio, de mis decisiones, de mi tiempo. Puedo elegir con quién compartirlo y cómo vivirlo. No necesito la aprobación de nadie para sentirme completa. Sé que no todas las familias son iguales, ni todas las historias tienen finales felices. Pero esta es mi verdad, y la comparto con la esperanza de que alguien más la escuche y encuentre en ella fuerza para resistir, para luchar por su dignidad, o para reinventarse cuando todo parece perdido.